Roberto Battaglino es periodista, analista político, se ha desempeñado en una gran cantidad de medios gráficos, televisivos. Lo vemos casi todas las mañanas por Canal 12. Roberto, te mando un abrazo muy grande y gracias por compartir este momento con nosotros. ¿Cómo andas, Javier? ¿Cómo estás? Bien, un abrazo bien. para vos. Gracias, Roberto. Vamos directo al tema que es el monotema que tenemos casi todos los días. ¿Cómo estás viviendo la situación? ¿Cómo lo ves? ¿Qué pensás que puede venir para el futuro? Lo planteemos como un disparador para ir charlándolo. Bueno, son muchas cosas, ¿no? Estas sensaciones encontradas que supongo ya no solo vivimos en Argentina, sino en todo el mundo. Este mundo que de repente en 4 meses cambió diametralmente, pero fundamentalmente cambió en el último mes y pico, ¿no? Cuando el virus estalló en Europa y generó, digamos, que se dispararan todas las alarmas en el mundo. Y me parece que nos ha cambiado la vida en todas las facetas, ¿no? De lo personal. Fíjate vos, yo charlaba los otros días con vos cuando me convocaste para esta entrevista y que los dos expresábamos cuáles eran las cosas como que más extrañábamos de aquella normalidad que vaya a saber si volvemos a tenerla, porque lo que vamos a tener cuando salgamos de la pandemia va a ser una nueva normalidad. Vos extrañabas, lo podemos decir, vos me contabas que extrañabas mucho la bicicleta. Exacto. Y vos me decías que extrañabas ir a tomar café. Más, me contaste una anécdota, la voy a hacer pública, perdón si es una cosa privada, pero que vos a veces terminás tu tarea, que volvés a tu casa y te inventás una excusa para volverte al centro con tal de tomarte un cafecito, de compartir, ¿no? Un café con algún amigo. Exactamente. Esas cosas tan simples, tan sencillas, que las teníamos tan incorporadas en el hábito diario, es muy probable que, no sé, no digo que no vuelvan a ocurrir, pero que lo que va a ocurrir después de esto va a ser una nueva cosa, ¿no? En nuestras vidas personales, en nuestros hábitos, en nuestra manera de relacionarse y demás. Y obviamente esto va a tener un impacto muy duro. Estamos viendo un mundo que está sufriendo unas consecuencias, un mundo que se paraliza en una economía como la que tenemos. Para pararle la actividad en el mundo, tiene secuelas. Y bueno, ni que hablar cómo nos toca a la Argentina. Yo escribí una nota en los primeros días de esto que decía que, viste, que se habla mucho de cómo el COVID puede afectar obviamente a personas que tienen un grado de pacientes que son de riesgo por una determinada edad o con enfermedades preexistentes y demás. La Argentina entró al COVID en términos económicos con una debilidad inmunológica increíble, ¿no? Porque así como los especialistas, los epidemiólogos listan las patologías que son muy graves y muy delicadas para si te llegas a infectar de este virus, la Argentina tenía todo, problema de una economía informal, un 30% más de pobreza, una marginalidad creciente. Yo no sé, supongo que vos, que sos un hombre que muy compenetrado con la cosa pública, la sensación que tuviste cuando viste que el número de alcanzados provisorios, porque seguramente en estos días se va a actualizar, del ingreso familiar de emergencia, eran casi 8 millones, 7 millones y pico. Con un pronóstico inicial de 3 millones, 11 millones de inscriptos y 8 millones de asignados. Millones, pero insisto, la ANSES admite que tiene que corregir ese número. Estamos hablando del 50 y pico por ciento, 55, vamos a terminar casi en el 60% de los hogares, 60% de los hogares que con 10 días de aislamiento, con 10 días de parar la economía, ya no pueden comer. Es muy grande, ¿no? O sea, sí. Pero eso es una parte obviamente de secuelas que se generan a partir de esta patología, pero fundamentalmente es un problema que veníamos arrastrando de un tejido social tremendamente débil, ¿no? Entonces que ante la menor cuestión estalla y se generan estos problemas que tenemos. La verdad que trazar escenarios a futuros, conjeturar cómo va a ser nuestra economía, nuestra organización social, ya hablando en términos más nacionales, me parece
aventuradísimo, ¿no? Fundamentalmente por eso, porque todos lo sabíamos, todos veíamos el índice de pobreza, el índice de inflación, el índice de déficit fiscal, el de recesión, todos esos datos eran públicos. Pero es como que vivíamos con eso, vivíamos con eso. Y hoy es como que eso toma un cariz dramático, no sé, a mí me parece que ese es el gran problema, es decir, mirá dónde vivíamos. Sí, tal Ni cual. que hablar si lo vas trayendo más a lo local, es decir, che, mirá Córdoba, que es la segunda provincia del país, mirá el nivel de endeudamiento que tenía, que se le cae la recaudación un mes, no puede pagar los sueldos. Roberto, y te agrego un concepto en esto de por ahí haber analizado determinados números, ¿no? Qué difícil que es para países como Argentina, para estados emergentes que tampoco pueden tener acceso al crédito, porque te da toda la sensación que el resto del mundo, por supuesto no solamente Argentina está en este problema, tiene otras herramientas para defenderse. Entonces, en un mundo donde todos se han vuelto keynesianos, en el sentido de que el Estado aporta a esos lugares donde realmente hace falta el dinero para poder subsistir, el resto del mundo también tiene una posibilidad extra, muchos países de Latinoamérica también la tienen, que es la posibilidad de contraer deuda. Y Argentina entra en un proceso económico y político muy complicado. Y ahí te quería hacer una Nosotros pregunta. pagamos, ¿no?, las deudas de antes. Claro, tal cual. Y ahí necesito hacerte una pregunta que me interesa mucho tu opinión. Vos sos un analista político y sos de los analistas que uno escucha y que sigue. En tu opinión, más allá de ese debate economía o salud, que pareciera que incluso en Argentina queda ya un poco atrás, pero indudablemente va tomando ya una dimensión importante en cuanto a lo que planteabas vos, con los niveles de informalidad, de pobreza, es difícil que toda la actividad siga parada. Pero ¿crees que la política en la Argentina estuvo a la altura de las circunstancias? De aquellas fotos iniciales donde todo el mundo se conformaba con ver la dirigencia política empujando juntos. Después alcanzó Fernández cuando planteó que el 30% esa reducción de sueldo, ellos trabajaban 12 horas, que entonces no convenía. Digo, ¿cómo es tu análisis en eso? Bueno, es amplio y complejo el tema. Yo parto de la base. Me parece que ya el gobierno empezó a entender que es economía y, o sea, no es salud o economía, sino es salud y economía. El O hay que irlo desplazando. La cuestión política, yo creo que, como la mayoría lo vimos los argentinos, vimos una reacción de un gobierno que, más allá de la discusión que hay entre los epidemiólogos, si reaccionó tarde o temprano, si tomó las medidas o no adecuadas, claro, hay decisiones que a veces demoran meses en tomarse, que había que tomarlas y hay que tomarlas en cuestión de horas. Yo creo que aquel Alberto Fernández, iniciando este periodo, el primer llamado al aislamiento, que no fue el aislamiento obligatorio, sino el que llamaba digamos, a tomar algunas medidas preventivas con grupos de riesgo y suspender las clases, al lado de Kicillof, al lado de Rodríguez Larreta, haciendo un llamado amplio, teniendo ese lenguaje amplio, casi ecuménico y demás, era una cosa. Y después es como que al andar, como nos pasa a todos, se nos van viendo las hilachas, ¿no? Entonces me parece que después viró en un presidente que se enojó con algunos sectores y usó discursos inapropiados, que ponderó algunas alianzas con algunos dirigentes y sectores que generan mucho rechazo social, aunque, bueno, las últimas cuestiones de esta convocatoria de los gobernadores y demás parecen ir en ese sentido. Es muy necesario en un contexto de semejante emergencia tener una dirigencia política con una visión amplia, lo más amplia posible. Creo que uno lo vio en algunas mediciones que se hicieron de opinión pública, la aceptación que tienen dirigentes que tienen un discurso justamente que intenta superar antagonismo. O sea, si a vos, a todos los males que tenés, le sumás los antagonismos, le sumás la brecha, la grieta, o como le quieras llamar, que venimos arrastrando no de los últimos 10 o 20 años, sino desde mucho antes, me parece que vas a terminar potenciando los males. Hoy es un escenario propicio para ese tipo de dirigentes de acción, de responsabilidad, creativos, intuitivos, pero también muy amplios y muy tolerantes. Sí. No es la dirigencia que hemos visto en los últimos años, al menos a nivel nacional, no se han caracterizado los últimos gobiernos por tener esa visión tan amplia.
Me parece que el resto es analizar en la chiquita, ¿ves? Esta cosa que yo lo veo desde los dos lados, si gobernara Fulvio, bueno, no, porque la historia no se escribe sobre ucronía, sobre cosas que no ocurrieron. Este es el gobierno que tenemos y este es un gobierno que debería ser lo más amplio posible. En algunas cosas lo logra, es como que, viste como los estados de ánimo que tenemos ahora en el aislamiento, que un día está contento, optimista y otro día te bajonea. Bueno, yo veo una dirigencia política que por ahí está con todas las pilas y trata de asumir esto que es una cuestión grave y otras veces que no. Respecto a lo que vos planteabas, que me parece que es un tema de discusión interesante, el tema de los famosos gastos de la política, que yo no lo tomaría como gasto de la política, creo que es los gastos del Estado. El Estado va a tener que revisar en qué gasta el dinero. El Estado va a tener, o sea, así como en este momento el que lo está viendo, que tiene, no sé, un taller mecánico, un kiosco, una distribuidora de lo que sea, o hace tarea y está revisando, agarró el papel y lápiz y revisa uno por uno sus gastos. El Estado va Cuando a tener que salgamos hacer de lo mismo. esta, tener que revisar los gastos y va a decir, bueno, che, cumplamos esa función de atender al que no tiene, sostengamos al que se está cayendo, rescatemos al que lo tiene, pero concentremos los recursos ahí y no sé si eso implica bajarle sueldo a fulano o a mengano. ¿Me entendés que es más amplio Sí, la por cuestión? supuesto. No es decir, te banco el sueldo de la categoría de director para arriba o de subdirector para abajo o del legislador fulano o mengano. No. Tomemos el Estado en su conjunto, el Estado municipal, el provincial, el nacional. Veamos cuánto gasta y nos sentemos tranquilos, despacio, después, digamos, che, esto tal vez podemos reducirlo. Me parece que ese es el enfoque que debería ser superador a la discusión de que si te bajo el 10 o te bajo el 15. Está perfecto, Roberto. Coincido 100%, no es solamente el gesto del salario, sino que tiene que ver con un conjunto de costo del Estado en sí. La verdad que... Sí, vos lo sabés bien cómo funcionan estas cosas. Yo te puedo decir, está bien, te bajo el sueldo, nada, el de bolsillo, el 10%, pero te doy, no sé, te doy una tarjeta de crédito, por decirte algo, te pongo un auto con chofer que no tenga que pagar el combustible. Y los 10, el 5% que simbólicamente te estoy descontando, de última pasó a te lo ser estoy una dando ficción. como otro. Claro, entonces el tema de la reducción de los costos de la política de la que tanto se habla, me parece que es más un análisis concienzudo de en qué gasta el Estado su dinero. Roberto, te queremos agradecer muchísimo la conversación. No, Te garantizo que el estudio que has armado ahí en tu casa está perfecto, está muy bien. Está muy bien. Victoria, ya le voy dando cosas. Lamentablemente tu producción no me dejó mostrar la bici, que eso me parece un acto casi de discriminación, pero por esta vez pasa si vuelvo a este programa y en estas condiciones le voy a mostrar atrás la bici. Es muy probable que tengamos la oportunidad del espacio y de las mismas condiciones, así que te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias por esta charla. Un abrazo grande. Un abrazo.